Saludos, bienvenidos a la sección 61 del curso de geometría. Vamos a ver la demostración de un teorema que escribimos al final de la lección anterior y que decía lo siguiente: si usted tiene 3 o más líneas paralelas que intersecan a 2 transversales, entonces en cada una de ellas, de esas 2 transversales, quedan determinantes segmentos que son proporcionales. O sea, por ejemplo, miren, aquí yo tengo marcado 4 líneas paralelas, ¿verdad? Y tengo estas 2 transversales, esta y esta. Pues estos segmentos que quedan determinados en esas transversales por esas paralelas, por ejemplo este y acá este segmento y este otro segmento, se pueden formar unas proporciones entre ellos. Por ejemplo, yo podría decir, esto, la medida de este segmento es a la medida de este segmento, como la medida de este segmento es a la medida de este segmento. O podría decir, la medida de este segmento es a la medida de este segmento, como la medida de este segmento, digamos acá, es a la medida de este otro segmento acá. Se puede usted formar varias proporciones, ¿verdad?, entre las medidas de esos segmentos que quedan determinados en esas 2 transversales debido a esas líneas paralelas, ¿verdad?, para las cuales ellas son líneas transversales. Bueno, pues, y vamos a hacer la demostración y dice así. Vamos a coger estas líneas, estas 4 líneas paralelas. Miren, la AC, la FG, la HK y la BD. ¿Okay? Esas 4 líneas paralelas, y sean AB y CD, esta y esta, cualesquiera 2 transversales a dichas líneas paralelas. Ahora queremos ver que, por ejemplo, la medida de AF es a la medida de CG, como la medida de FH es a la medida de GK, y como la medida de HB es a la medida de KB. Eso es lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? O sea, esas son las proporciones que nos interesan ver. Bueno, pues mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, considere a esta línea AN, esta que está aquí, que la tracé entrecortada, paralela a la línea CD, a la transversal CD. Y esa va a ser, claro, la única línea paralela a la CD que pasa por el punto A. Recuerde que hay un axioma que dice que a través de un punto fuera de una línea pasa una y solo una línea que es paralela a esa línea que teníamos, ¿verdad? Pues esa es la línea que estamos considerando, ¿eh? La AN, paralela, que pasa por ese punto A y es paralela a esta transversal CD. Entonces, por ser segmentos paralelos entre líneas paralelas, mire lo que yo puedo decir. Mire, la medida de AL es esto, ¿verdad?, va a ser igual a la medida de CG, porque fíjense que estos 2 segmentos AL y CG son segmentos paralelos que están entre líneas paralelas. Y recuerde que yo demostramos aquí, ¿verdad?, hace unas cuantas lecciones atrás, específicamente cuando estudiamos las líneas paralelas originalmente, vimos que segmentos paralelos entre segmentos paralelos son congruentes. Así que por eso la medida de AL es igual a la medida de CG. Por esa misma razón la medida de LM es igual a la medida de GK, y la medida de LN es igual a la medida de KD, ¿verdad? Porque todos ellos son segmentos paralelos entre segmentos paralelos. Bien, y hemos marcado esto como un número 1, porque lo vamos a necesitar hacer referencia a él luego. Dice, por el corolario anterior, ¿recuerdan el corolario anterior que probamos aquí? Fíjense que yo aquí, al yo considerar esta línea AN paralela a esta línea CD, aquí ha quedado determinado varios triángulos, ¿verdad? Este triángulo y este triángulo. Por ejemplo, 3 triángulos, podríamos visualizar ahí, ¿verdad? Pues mire, por el teorema, por el corolario, precisamente el corolario anterior a este corolario que estamos probando ahora, la medida de AH, esto que está aquí, la medida de este lado, en este triángulo AHM, es a la medida de este segmento AF, ¿verdad?, como la medida de este otro lado, AM, de este triángulo que quedó aquí determinado, es a la medida de AL, ¿verdad? Si usted se fija con cuidado, efectivamente, eso es lo que dice el corolario justo anterior a este corolario, ¿verdad? Le dije al principio que es un teorema, efectivamente es un teorema, pero lo llamamos corolario, este teorema que estamos probando aquí. Bien, ya hemos marcado esto con un 2, ¿verdad? Ahora, por una propiedad de las proporciones que estudiamos en el álgebra elemental
constante al final del álgebra elemental, si usted tiene una proporción así, usted puede intercambiar los que se llaman los medios de la proporción, ¿verdad? O sea que esto yo puedo, por una proporción, por una propiedad más bien que estudiamos de proporciones, que estudiamos en el álgebra elemental, esa segunda ecuación que tenemos aquí se podría escribir así. M de AH del segmento AH es A, en vez de a la medida del segmento AF, a la medida de este que está acá, a la medida de la M. Entonces este lo pongo acá, como la medida de AF, miro aquí, es a la medida de AL. O sea, fíjense que el cambio que le hacía aquí fue que yo intercambié los medios de esa proporción. Recuerden que en una proporción a estos se le llaman los extremos y a estos se le llaman los medios de la proporción. Pues hay un teorema que después vamos en álgebra elemental, bien al final, cuando estudiamos las razones y las proporciones, que decía que yo podía intercambiar los medios de una proporción. Y entonces decimos ahora, por el teorema anterior también, es cierto que, ahora, vamos al teorema, ahora no estamos en el corolario, vamos al teorema que venía antes del corolario anterior. Aquel teorema decía también, ¿verdad?, considerando otra vez ese mismo triángulo, que la medida de FH de este segmento es a la medida de este segmento en que queda subdividido este lado AH del triángulo AHM debido a esta paralela a este lado de ese triángulo, ¿verdad?, como la medida de AF, como la medida de LN ahora es a la medida de AL, la medida de este segmento es a la medida de este segmento, como la medida de este segmento es a la medida de este segmento. Y eso es lo que decía el teorema anterior al corolario anterior, ¿ok? Bien, y nuevamente por la misma propiedad que aplicamos aquí, yo podría reescribir esa proporción del siguiente modo. Intercambiamos los medios, ¿ves? Mira, la medida del segmento FH es a la medida del segmento LN, como la medida del segmento AF es a la medida del segmento AL, ¿ok? Entonces, por la ley de simetría de las igualdades, recuerden que usted puede decir que una cosa es igual a otra, pues entonces la segunda puedo decir que es igual a la primera. Pues mire, como en 3, que yo he marcado esto con un 3, dice que esta fracción que está acá, claro, la estoy presentando como una razón, usando aquella notación de los dos puntitos, ¿se acuerdan? Es igual, ¿verdad? Porque recuerden que esto aquí otro lee en la proporción como, es a como, ¿verdad? Como, pero de hecho esto que está aquí sustituye un signo de igualdad entre estas dos fracciones, ¿verdad? Como esto es a esto, a esta fracción, bueno, pues, por la ley de simetría, como esto lo que dice es que esto es igual a esto, pues yo puedo decir que esto, mírenlo aquí, la medida de AF es a la medida de AL, como es igual a aquello, ¿ves? La medida de FH es a la medida de LN. Si lo primero es igual a lo segundo, pues yo puedo decir que lo segundo, mírenlo aquí, es igual a lo primero, ¿verdad? Eso es lo que me autorizan a hacer la ley de simetría de la igualdad para aplicársela a esa ecuación 3. Y esta ecuación 4 la hemos llamado, esta nueva ecuación, perdón, o esta nueva proporción la hemos llamado 4. Bueno, ya digo, luego debido a 1, que recuerde que 1 era aquello que nos decía qué segmentos eran congruentes por ser segmentos paralelos entre segmentos paralelos, ¿verdad? 4, que es esta que tenemos establecido aquí, y la ley de sustitución, fíjense lo que yo voy a hacer. Miren, yo dejo pues la medida del ángulo del segmento, perdón, AF es A. Aquí dice la medida del segmento AL, pero entonces en 1 dice que la medida del segmento AL es lo mismo que la medida del segmento CG. Pues yo sustituyo, en vez de poner medida del segmento AL, pongo la medida del segmento CG. Como, y aquí tenemos la medida de FH, es a la medida del segmento LM. Pero aquí dice que la medida del segmento LM es lo mismo que la medida del segmento GK. Pues yo sustituyo la medida del segmento LM por la medida del segmento GK. ¿Se fijan? Y tengo esta nueva proporción, ¿ok? Y fíjense que precisamente eso era lo que yo quería probar. Una de las cosas que yo quería probar, miren, que la medida de AF, del segmento AF, es a la medida del segmento CG, como la medida del segmento FH es a la medida del segmento GK, lo que es a la medida del segmento GK. ¿Okay? Bueno, entonces dice, en forma parecida, se lo dejamos como ejercicio, y considerando ahora a estas otras medidas del segmento HB, del segmento MN y del segmento KD, haciendo un análisis muy semejante a este, podemos ver la otra proporción que nos dice que queríamos probar. Miren aquí, que la medida del segmento FH, miren aquí, es a la
medida del segmento GK, mira aquí, como la medida del segmento HB, mira aquí, esa es la medida del segmento KDB. Eso es la otra proporción que nos falta ver, pero se hace en forma parecida. Lo invitamos a que usted lo haga como ejercicio de práctica. Bueno, vamos a ver ahora un problemita de aplicación de estos teoremas que hemos visto en las clases pasadas, en la lección anterior, y este primero que hemos visto en la lección de hoy. ¿Okay? Y fíjense cómo dice el problema. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que hacer un dibujo. Vamos a borrarlo todo. Recuerden darle pausa, ir atrás si no lo habían copiado y copiar esa demostración de ese teorema, que recuerde que es un corolario que establecimos al final de la lección anterior. Por eso no puse cuál era el corolario, pero se lo expliqué con el diagrama, ¿verdad? Dice así, ejemplo. Y tenemos que hacer un dibujo aquí, que trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Tenemos aquí un cuadrado. Un cuadrado. Tenemos esta diagonal de ese cuadrado que nos va a formar a su vez un triángulo aquí, y esta línea, este segmento que es paralelo a este lado de ese triángulo o a ese lado de ese cuadrado, como lo quiera ver, ¿ok? Paralelo a esto. Y a ese cuadrilátero, que es un cuadrado, lo vamos a llamar DABCD, A, B, C, D, y a este segmento que es paralelo a este, la vamos a llamar PQ. Bueno, dice aquí, los datos son en el cuadrado A, B, C, D, el segmento PQ, este que está aquí, es paralelo al lado AB de ese cuadrado. ¿Okay? Entonces dice, si la medida del lado AB, este que está aquí abajo, es 10 centímetros, si la medida del segmento DB, que dicho sea de paso es esta diagonal de ese cuadrado, es 14.14 centímetros, y la medida del segmento DP, del DP, este pedacito que está aquí, es 3 centímetros, dice que halle la medida del lado DQ, de este segmento más bien, DQ. ¿Okay? Bueno, ese es el problema. Vamos a marcar lo que conocemos en esa figura. Sabemos que nos dice primero que ABCD es un cuadrado, ¿ok? Es un cuadrado, dice ahí. Nos dice que entonces este segmento es paralelo al segmento AB. También lo tenemos ilustrado, ¿verdad? Nos dice la medida del lado AB es 10 centímetros, ¿ok? 10 centímetros. La medida del lado del segmento DB, que es esta diagonal, es 14 centímetros. 14.14 centímetros. Y la medida de DP, de este segmento, es 3 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros. Bueno, tenemos que buscar a ver cuánto mide este pedazo de acá. Bueno, pues fíjense que yo podría aplicar aquí el teorema anterior. Lo primero que vamos a ver es que, o vamos a indicar es que como ABCD es un cuadrado, ¿verdad? Este cuadrilátero, ABCD es un cuadrado, y este lado AB mide 10 centímetros, pues este lado AD también medirá 10 centímetros. ¿Ven? Se acaba de empezar diciendo eso. Como ABCD
es un cuadrado, la medida del lado AB va a ser igual a la medida de este lado AB, ¿verdad? Porque recuerde que es un cuadrado, los cuatro lados son congruentes y la medida del lado AB es, dice aquí, 10 centímetros, ¿verdad? Así que fíjense que yo conozco, eso quiere decir que desde acá arriba hasta acá abajo, ¿verdad? La medida de ese lado AD es 10 centímetros. ¿Okay? Así que fíjense que yo estoy conociendo este lado de este triángulo, este lado de este triángulo que me lo daban y este lado de este triángulo que también me lo dan. Y entonces yo conozco este lado de este triángulo pequeño aquí, ¿verdad que sí? Pues recuerde que el teorema decía que cuando yo tenía una situación así, ¿verdad? Entonces la medida de este lado es a la medida de este lado, como la medida de este lado es a la medida de este lado. Y este lado es precisamente el que yo quiero buscar. ¿Okay? La medida del segmento DQ, míralo aquí. ¿Cuánto mide el segmento DQ? Así que por el teorema anterior, ¿verdad? Recuerden que tenemos aquí un corolario, está la prueba de un corolario, y anterior había un corolario detrás, anterior a ese segundo corolario detrás de este, que probamos ahora, aparece ese teorema, ¿ok? Así que vamos a empezar diciendo aquí que por el teorema anterior, y les repito, el teorema anterior es el corolario anterior, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo al corolario, sino al teorema, del cual el corolario que acabamos de probar aquí y el teorema que estaba antes, que también era un corolario, son corolarios de ese teorema al cual estoy haciendo referencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a decir que la medida del lado AD, ¿verdad? El segmento AD es a la medida del lado PD, como la medida de este lado en ese triángulo BD es a la medida de este lado, aquí de este segmento, QD. Sustituyendo los valores que conocemos, tenemos lo siguiente. La medida de AD, yo la busqué aquí, ¿verdad? Decía que es lo mismo que la medida de AB que me la daban, 10 centímetros, porque este lado es otro lado del cuadrado y por lo tanto tiene que medir lo mismo que este lado y que este lado y que este lado, ¿verdad? Así que esto será 10 centímetros, ¿verdad? Dividido entre la medida de PD y la medida de PD también me la dan que es 3 centímetros, este es un dato que me daban, la medida de PD, miro aquí, de DP, lo puse aquí PD, pero es lo mismo que DP, ¿verdad que sí? Es 3 centímetros. Pues recuerdo que usted puede llamar un segmento, ¿verdad? Por cualquiera de los puntos que lo tenga, y no importa el orden que lo escribamos, ¿verdad? Es a 3 centímetros, como la medida del lado BD, del segmento BD, que es esta diagonal, que es 14.14 centímetros, es a la medida de QD, que es precisamente la que estoy buscando, claro, que la llaman de Q, pero es QD, es lo mismo, ¿verdad? Bien, pues fíjense que aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Fraccionaria que yo quiero buscar para resolver para la medida de QD, ¿verdad? Así que si yo multiplico ahora, fíjense que es una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Tiene fracciones, por el denominador común que será 3 por la medida de QD. Dicho sea de paso, en el lado izquierdo dice que se cancelan los centímetros, como si fueran variables, ¿verdad? Que se eliminan, se cancelan por el principio fundamental de fracciones. Y nos queda en el lado izquierdo que el 3 cancela, ¿verdad? Al multiplicar por este denominador común, dicho sea de paso, estoy multiplicando por el denominador común 3 y multiplicando por la medida de DQ, ¿verdad? Recuerden que estoy en una ecuación fraccionaria
cambia a una ecuación que no tenga fracciones multiplicando por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores de esa ecuación fraccionaria. Y aquí los denominadores son 3 y la medida del segmento QD, pues el producto de ellos es el denominador común. También puede pensar que estamos resolviendo una proporción, ¿verdad? 10 por esto es lo mismo que esto por esto. Fíjense, como quiera lo podemos hacer. Pero en el lado izquierdo, fíjense que el 3 cancela y me quedaría 10 por la medida de QD. 10 por la medida de QD. Y en el lado derecho se me cancela la medida de QD y me queda 3 por 14.4 centímetros, ¿verdad? 14.14 centímetros. O sea que 10 veces la medida de QD, del segmento QD es. Y si yo multiplico 3 por esto, da 3 por 14, 42 y 3 por 14, 42, ¿verdad? Tenemos 3 por 4, 12, llevamos 1, 3 por 1, 3 y una 4. 3 por 4, 12, llevamos 1, 3 por 1, 3 y una que llevamos 4. 42.42 centímetros, ¿verdad que sí? Y ahora, para yo resolver esa ecuación, para esta incógnita que es la que estoy buscando, dividimos en ambos lados, debido a la ley de división de las igualdades, entre 10. Y aquí se cancela el 10, nos queda la medida de QD, que dicho sea de paso, lo escribo como la medida de DQ, porque yo puedo llamar a este segmento que estoy buscando QD, lo puedo llamar QD o DQ, que es como lo pidieron originalmente, ¿verdad? Así que voy a cambiar el nombre, pero es el mismo, ¿verdad? La medida de Q es, y acá si yo divido entre 10, pues es lo mismo que coger el punto decimal un lugar hacia la izquierda, 4.242 centímetros. Y ahí tendríamos la medida de ese segmento que nos pedían, que fíjense que dio la casualidad que es la diagonal de ese cuadrado que teníamos allí. Bueno, pues recuerde copiar esto y con esto terminamos esta primera parte de esta lección número 61. Ya mismo nos veremos en la segunda.